En este día sé que ustedes han estado estudiando y están cada domingo estudiando el libro de los Hechos y vamos a ver algunos versículos allí, varios de los versículos que vamos a ver están allí en el libro de los Hechos, pero pensando, ¿cierto?, en qué compartir, vamos a hablar de los todos de Dios, los todos de Dios. Cuando digo todos, ¿qué significa para ustedes la palabra todos? Todo es todo, ¿cierto? Significa todo, todos podemos hacer. Fíjese, allí en Mateo capítulo 28, versículo 18, Mateo 28, versículo 18 al 20, es el momento final, el Señor se está despidiendo allí de los apóstoles, de sus discípulos, y dice allí, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, amén, ¿cierto? Oramos al Señor, ¿le parece? Padre amado, te damos gracias porque podemos tener tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y queremos pedir que en esta mañana tú nos hables a nuestras vidas, a nuestros corazones y cada uno de nosotros podamos tener y entender lo que tu palabra nos dice, Padre amado. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos ser dóciles a la voz del Espíritu Santo y que podamos, Señor, salir distintos de este día para poder llevar este hermoso mensaje que tú nos has encomendado. Gracias por este día, gracias por este tiempo, mi Dios. Lo agradecemos y pedimos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Cuando el Señor Jesucristo está despidiéndose, son sus últimas palabras para sus discípulos, les va a decir que Él tiene toda la potestad, todo el poder. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el que manda, Él es el jefe, Él es el dueño, es el soberano. Él es el que nos ha mandado para que vamos, fíjese, dice, a todas las naciones, a todos los lugares, todos los pueblos, cada lugar donde podamos llevar allí y que podamos enseñar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos dijo, y ahí usted va a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y encuentra todas las enseñanzas. Hoy día nos permite tener literatura, allí con la letra en rojo, saber todo lo que dijo el Señor. Bueno, todo eso es lo que hay que tomar y enseñarlo a aquellas personas de otras naciones, de cada lugar, ¿no? Y Él nos da una hermosa promesa. Y aquí estoy con vosotros todos los días. El Señor está con cada uno de nosotros todos los días. Esto produjo un impacto tan grande en la vida de los primeros cristianos, porque aquí están los primeros creyentes, ¿no? Lo que ciertas veces se dice la iglesia primitiva, los primeros hombres que escucharon estas palabras directamente del Señor. Y ellos allí tomaron una decisión, porque todo esto tiene que ver con una decisión de cada uno de nosotros, ¿no? Ellos tomaron una decisión de precisamente obedecer al Señor y llevar este mensaje precisamente a todo lugar. Quiero entonces que me acompañe al libro de Hechos, porque allí vamos a ver ahora varios pasajes. Y fíjese, en Hechos, capítulo 1, versículo 14, nuevamente nos cuenta allí que el Señor se les apareció, les habló, les dijo algo más, que allí ellos, cierto, estaban preocupados con respecto a Israel. El Señor ofrece, ahí está la promesa allí del Espíritu Santo, pero fíjese en el versículo 14. Todos estos, y está hablando los apóstoles y todos los que estaban allí, todas estas personas perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Si queremos que se produzca un gran mover de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, un gran movimiento en la ciudad de Curicó, Temuco, en Chile, en Sudamérica, en el mundo entero, hermanos, la clave es primero orar.
nada va a pasar si no oramos, porque no podemos hacer nada si no estamos allí conectados en oración. Y esto, si queremos colocarlo, ¿cierto?, allí como un punto en nuestro bosquejo, es la prioridad que debe tener la iglesia. La prioridad, hermano, es la oración. Tenemos que estar allí orando. Acompáñenme un poquito al capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos juntos. Todos estaban orando, ahora están juntos, unánimes. La palabra unánime es en un ánimo. Todos en el mismo ánimo, todos con la misma idea, todos con el mismo entusiasmo. Es lo que nos está diciendo aquí, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Sabe que ha hecho un gran daño a la iglesia? Es la división que se produce dentro de los hermanos. Nos cuesta estar unidos, nos cuesta estar en un mismo ánimo, todos con la misma visión, con la misma idea. Si hay algo que ha conseguido el enemigo es precisamente debilitarnos en esa unidad que debemos tener como hijos de Dios. Pero es algo prioritario para la iglesia. Porque si yo quiero ir a predicar a Perú y los hermanos de mi iglesia dicen, no, nosotros que vaya a la China, se va a producir un problema, ¿no? Tenemos que estar de acuerdo dónde vamos a ir a predicar. Si queremos mandar un misionero, ¿cierto? Y lo queremos mandar que vaya a Argentina. Y algunos dicen, no, pues ¿para qué ver a Argentina si en Argentina ya está predicando, que vaya al Medio Oriente? Tenemos que estar de acuerdo, hay que buscar allí los consensos, tenemos que buscar la unidad. Bueno, aquí estaban todos los hermanos reunidos el día de Pentecostés, juntos en un mismo ánimo. Fíjese lo que va a pasar entonces, versículo 4, ahí mismo Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. La parte que a muchos les gusta es la segunda, ¿no? Y comenzaron a hablar nuevas lenguas. ¿Le gustaría a usted hablar en nuevas lenguas? Y a algunos les gusta esa parte, ¿cierto?, de como que tiene cierta espectacularidad, cierto poder, como que si ellos lo pudieran allí desarrollar y ellos lo pudieran hacer. Tiene que ver con lo que dice al principio del versículo. Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo y las lenguas fueron necesarias en ese momento. Y cuando el Señor está mostrándolo a través de Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos está haciendo, ¿cierto?, una conexión con lo que pasó en Génesis. ¿Se acuerdan lo que hizo el hombre después del diluvio? Quiso construir una gran torre para no ser dispersado. ¿Y qué hizo el Señor? Les confundió sus lenguas y ninguno se entendía el uno con el otro. Entonces, si hay hermanos de otros países que hablan otro lenguaje, otro idioma, tiene que ver en ese momento, de ahí aparecieron los idiomas, ¿no? Ahí apareció todo lo que tiene que ver con la parte de los idiomas. Y como es el Señor que hizo eso, ahora el Señor, para iniciar la obra, diciéndole a los discípulos, a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero hay un problema. Nosotros somos judíos y no hablamos otros idiomas. Eso dice, no se preocupen. Yo estoy con ustedes todos los días, ¿no? Es lo que el Señor prometió. Bueno, y aquí entonces les dio la posibilidad, y usted puede hacer todo un estudio, seguramente cuando pasaron por este capítulo, allí el hermano lo explicó claramente, y allí los hermanos comenzaron a hablar en lenguas, y cada uno de ellos hablaban según el Espíritu, es interesante esa expresión, les daba que hablasen. Y cada una de las personas de allí escucharon el mensaje del Señor. Pero sabe, hay una clave que está aquí para nosotros, ¿no? La prioridad es que los creyentes estaban en oración. Primero comenzaron orando. Estaban unidos, había una unidad. Y ahora están llenos del Espíritu Santo. Ahora fíjese, versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí se nos ha producido un gran problema dentro de lo que es la iglesia, porque hoy día muchos hermanos, ¿cierto?, ni siquiera saben lo que es la llenura del Espíritu Santo. No tienen ni idea de qué es esto de estar lleno del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el control que va a tener el Espíritu Santo de nosotros
para poder usarnos. Eso es la llenura. No tiene que ver con manifestaciones raras, externas, ni que yo me ponga a hablar como la mí, chubla y mí. ¿Entendió algo? No, bueno, le dije en mapuche, hola, ¿cómo está? ¿O está usted bien? Ve que yo, cierto, tengo allí trabajo con los mapuches, tengo que saber qué es lo que dicen, ¿no? Así cuando los saludamos, ¿no? Cuando yo le digo chal tomay peñi, usted no tiene idea, pero yo le estoy diciendo gracias, hermano. Y es necesario entonces, yo no necesito para hacer eso estar lleno del Espíritu Santo, porque como yo trabajo con ellos allí, entiendo, ellos me van enseñando, yo voy aprendiendo de lo que ellos ya saben de su idioma. Pero sabe, para poder llevar adelante la obra del Señor, ese momento especial que el Señor dice en Mateo 28, de ir por el mundo, predicar el Evangelio, necesitamos entender, hermano, que el Espíritu Santo es clave, hermano, es la clave en todo esto de la iglesia. No podemos hacer nada si el Espíritu Santo nos está moviendo. Algunos detalles, seguramente ya lo vieron, ya lo pasaron, ¿no? El libro de los Hechos, cuando usted aparece ahí en su Biblia, aparece Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Pero muchos lo traducen y muchos lo colocan Hechos del Espíritu Santo. Usted va a ver en el libro de los Hechos el Espíritu Santo moverse. En el capítulo 13 dice que estaban orando y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es el Espíritu Santo el que está moviendo a los discípulos, el Espíritu Santo está llevando a Felipe para que vaya al desierto a predicar, es el Espíritu Santo el que se mueve en el libro de los Hechos. Ese es un detalle muy importante. La obra de Dios no se puede hacer, querido hermano, sin el Espíritu Santo de Dios. Por eso los inconversos no pueden llevar el mensaje del Evangelio. Otro detalle que usted tiene que saber del libro de los Hechos. Cuando usted va al final del libro de los Hechos, no tiene despedida. No tiene saludos a nadie. Usted lee todas las demás cartas, todas tienen despedida y saludo. Menos el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque todavía no se termina el libro de los Hechos. Porque hoy día nosotros somos parte, estamos escribiendo la historia de los hechos. Los hechos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer con cada uno de nosotros. Entonces, la prioridad que tuvieron los primeros creyentes, oraron, estaban unidos, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fíjese la práctica, ¿a qué los llevó todo esto, no? Capítulo 2, versículo 39. Pedro, predicando a una multitud, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué espectacular, porque aquí está incluido usted y yo. Para todos los que están lejos, desde el Medio Oriente, donde comenzó todo este mover, nos llegó a nosotros, que estamos, ¿cierto?, acá en el fin del mundo. En la parte donde ya no hay más, ¿cierto?, tierra, ya no sigue nada más. Somos la última parte del mundo, ¿no? Y aquí nos llegó a cada uno de nosotros este hermoso mensaje. Y el apóstol Pedro está diciéndole allí a ese grupo de judíos, de hombres que están escuchando, porque para vosotros es la promesa. Tiene que ver con la venida del Mesías, con todo lo que ellos allí habían entendido y lo que les enseñaban en la sinagoga. Y dice, y para vuestros hijos, y nos añade a nosotros, ¿no? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 43, un hermoso versículo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La gente comenzó a tener temor de lo que sucedió aquí porque escucharon hablar en su propio idioma, parto, medo, cretense, árabe, elamita, distintos idiomas, distintos dialectos, comenzaron a escuchar el Evangelio, comenzaron a escuchar este plan maravilloso del Señor. La gente entonces allí tuvo miedo de lo que estaba sucediendo y toda persona entonces veía las maravillas y señales que eran hechas por los
apóstoles. Los apóstoles entonces comenzaron todo este mover. ¿Por qué comenzaron ellos? Porque a ellos el Señor les dijo: id por el mundo, lleven este mensaje a toda nación, a toda criatura. Están cumpliendo lo que el Señor allí les había dejado, ¿no? Ahora fíjese el versículo 44. Y todos los que habían creído, ¿cuánto eran los que habían creído? Todos, pero ¿cuánto eran en número? Ahí los pillé, ¿ve? ¿Vino a Hechos capítulo 2 cuando enseñaron? ¿Cuántos ganó Pedro en su primera predicación? 3.000. 3.000 personas vinieron a Cristo y 3.000 se bautizaron aquel día. Y todos estos están reunidos en el aposento alto. Habían 120 los que estaban orando, más los 3.000, 3.120 estaban juntos, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Era una comunidad de creyentes, una comunidad allí de personas que estaban llevando adelante este hermoso plan del Señor. Hechos 2, versículo 47. Estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay algo que se nos ha olvidado a la iglesia, a los creyentes, a los hijos de Dios: tener favor con el pueblo. ¿Qué significa eso? Que aquí en Curicó hay millones de personas o miles de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Y necesitan ver que alguien en forma desinteresada les pueda estar allí ayudando, les pueda estar, ¿cierto?, ministrando, les pueda estar, ¿cierto?, allí compartiendo de la palabra del Señor. Una de las cosas que hoy día está funcionando bastante cuando estamos compartiendo el Evangelio es hacer actividades donde son gratuitas para que la gente venga. O vamos, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Vamos por las casas, tocamos puertas, allí vemos con las personas, les preguntamos si tienen algún motivo de oración, si les gustaría que oráramos por algo, nos fijamos si están haciendo algo, si están cortando leña allá en el sur, si están arreglando la reja, si están cortando el pasto, están construyendo, lo que sea, y al otro día vamos con uno o dos, les ayudamos, los bendecimos. Y después cuando vamos a visitarle, nos abren las puertas sin ningún problema, porque tuvimos favor con ellos. Y por supuesto escuchan el mensaje sin ningún problema. Y eso es lo que la iglesia estaba haciendo. Los primeros creyentes estaban todos juntos, estaban allí reunidos, estaban alabando al Señor. Qué espectacular alabar al Señor, ¿no? Qué hermoso escuchar los músicos, qué lindo todo, cómo funciona todo. Pero aparte de eso, hay que tener favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Cómo sigue el versículo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? El pueblo se beneficiaba de lo que los creyentes estaban haciendo, y entonces el Señor se encargaba ahora que la iglesia comenzara a crecer, y el Señor iba añadiendo, y el Señor iba añadiendo, y el Señor iba añadiendo. Cuando tenemos clara la prioridad de la iglesia, la práctica que tenemos que hacer no es ningún problema. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no es una pesadez ir a ayudarle a un vecino de mi sector, que usted lo puede hacer, no necesita que se organice toda la iglesia. Usted puede ver un vecino que está a lo mejor trabajando, haciendo algo, va y le ayuda. ¿Sabe cuánta gente necesitada está allí en los hogares cuidando a un enfermo postrado? Que necesita que alguien le lleve un vaso de agua, que necesita que le ayuden allí con algún momento, con alguna compra, y si aparece un creyente para ayudarle, ¿usted cree que esa persona no puede ser impactada con el Evangelio? Claro que sí. En la práctica vamos a tener actitudes distintas porque estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso entonces nos da de aquí en adelante un patrón bíblico de lo que va a comenzar a suceder con los creyentes, ¿no? Fíjese en el capítulo 4, versículo 29. Se van a repetir algunas cositas, ¿no? Habían arrestado allí a Pedro y Juan por predicar el Evangelio. ¿Y qué hizo la iglesia? Comenzaron en el versículo 29 a orar, dice: y ahora, Señor,
mira sus amenazas, porque le dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y le dijeron allí, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos querían tener todo el denuedo. La palabra denuedo, ¿qué significa? Valentía, ¿cierto? El esfuerzo es ir por aquellos, ¿cierto? Allí que están perdidos. Y los primeros cristianos cuando dijeron, miren, no lo hagan, lo vamos a meter en la cárcel, lo vamos a meter preso. Ellos en vez de orar y decir, Señor, ayúdanos para que no me pillen, ellos dijeron, no, Señor, danos denuedo, danos valentía para poder allí llevar y hablar tu palabra. Versículo 31, ahí mismo en el capítulo 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese la relación entonces, oración, llenura del Espíritu Santo, hablar, ¿cierto? No hay ningún inconveniente entonces para poder hablar. Vamos a hacer entonces ahora una pregunta. Quiero que sea honesto, por favor, sincero. Levante su mano todos los que aquí saben hablar. Hay algunos muditos, bueno, ¿sabe alguien lenguaje de señas acá para...? Algunos no saben hablar, ¿no? ¿Todos saben hablar? ¿Sí? Entonces todos podemos hablar, ¿no? Cuando usted lee el capítulo 4, dice que ellos estaban hablando. Y sabe, quiero enseñarle una técnica espectacular para hablar. Cuando usted lee en el capítulo 2, Hechos, cuando Pedro está allí compartiendo el mensaje, dice que abriendo su boca comenzó a hablar allí el mensaje. ¿Sabe cuál es la técnica para hablar? Abra la boca. ¿Simple o no? ¿Difícil? Fácil, ¿no? El Señor nos dotó de la capacidad de poder hablar. No tenemos problemas de lenguaje. Usted va a ir a hablar a gente aquí en Curicó que habla su mismo idioma, habla nuestro mismo idioma. No hay ningún problema con el idioma, entonces. No necesitamos esa parte espectacular, entonces, de que el Espíritu Santo allí nos dote para poder hablar en otra lengua que no tiene nada que ver para este tiempo. Por supuesto, ya seguramente ustedes se lo enseñaron. No necesitamos esa parte. Pero sí necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para hablar, para poder abrir nuestra boca. ¿Y cómo nos cuesta, no? ¿Cómo nos cuesta abrir nuestra boca para poder llevar el mensaje a otras personas, no? Fíjense en el versículo 33. Versículo 32 y 33. Y la multitud, ya no eran solo 3.000, ¿no? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Nada decían que era de ellos. No había ese tema de que esto es mío. Un gran problema que hoy día tenemos nosotros es que es mi casa, es mi auto, es mí, todo es mí. Pero hermano, nada es nuestro, ¿no? Cuando usted y yo nacimos, ¿cómo llegamos a este mundo? Piluchitos. ¿Sí o no? Piluchitos salimos. Y cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? ¿Algo es nuestro entonces? No. Los primeros creyentes, los primeros cristianos entendieron que nada era de ellos y pusieron todo entonces a disposición de la obra del Señor. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjese, se venía repitiendo el todos. Abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué hicieron? Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, versículo 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Todos vendían su casa, vendían sus propiedades. Les aclaro esto, ¿no? Hay hoy día, perdón la expresión, un grupo de sinvergüenzas que dicen que esto hay que hacerlo. Venda su casa, me da la plata a mí y yo se la administro. Eso no es para este tiempo. Fue para ese momento y después vamos a ver por qué. Era para ese momento, ellos vendían sus casas, sus propiedades. Pero esto sí nos da una señal a nosotros, que podemos poner de nuestros recursos para que la obra de Dios
avance, para que la obra de Dios crezca. Es lo que ellos hicieron. Ese es el principio que está implícito aquí. Para que pudiera seguir avanzando la obra del Señor, ellos vendían todo lo que tenían y allí lo ponían a los pies de los apóstoles y no había ningún necesitado porque se repartía a cada uno según su necesidad. Ese es un principio. Otro principio que aquí, ¿cierto?, no se puede aplicar hoy día. Ellos vivían en una comunidad, estaban todos juntos. Hoy día eso no se puede. Es imposible. No podemos juntar a todas las iglesias y nos vamos todos a un lugar y nos vivimos todos juntitos sin ningún problema. ¿Por qué no? Porque no es el plan de Dios. Porque el Señor le dijo a dónde tenían que ir. A todas partes, a toda persona, a todo el mundo. Esto no es algo localizado. Por eso existe una iglesia aquí en Curicó, existe una iglesia en Temuco, en Santiago, en todas partes está, ¿cierto? Allí personas, hermanos, están predicando la palabra del Señor. ¿Qué más? Avanzamos algunos versículos. Fíjese, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otra vez se repite la misma idea, estaban todos allí unánimes, con un ánimo, ¿no? Capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. ¿Dónde? En el templo judío, ¿cierto? Esto no es un templo, usted sabe, esto lo llamamos, ¿cierto?, templo, pero esto es un lugar de reuniones, una casa, un lugar donde nos reunimos. Aquí se reúne la iglesia, que somos nosotros, el lugar físico tampoco es la iglesia somos nosotros, los creyentes, y allí ellos entonces estaban todos los días, iban al templo, iban por las casas. Bueno, otra pregunta podemos hacer. ¿Hay casas acá en Curicó donde podamos ir a predicar? Está lleno de casas, ¿cierto? Por todos lados. Entonces, se puede seguir haciendo y cumplir el patrón bíblico para ir allí y hacer como hicieron ellos. No cesaban todos los días de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 8, versículo 1. Todo hermoso, estamos todos juntos, todo lindo. Vendían las propiedades, vendían los bienes, traían, se repartía cada uno, no había necesidad. Estaban todos alabando al Señor, todos juntitos como estamos ahora todos acá. Se respiraba un aire espectacular, un mismo ánimo, todo hermoso. Pero no era el plan del Señor, ¿no? Porque en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, nos dice algo. Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban, que es el capítulo 7. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Por qué el Señor permitió algo tan espectacular que estaba funcionando? Estaban todos reunidos, todos juntitos y ahora tienen que ser esparcidos. ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque el plan del Señor era que llegaran a Judea, a Samaria y hasta Chile, ¿cierto? Porque dice hasta lo último de la tierra. Esto es lo último de este lado, ¿no? Entonces Chile está ahí ¿cierto?, en el plan de la obra misionera del Señor, ¿no? Y el Señor permitió que los creyentes fueran esparcidos. Ahora hay un detalle importante, ¿se fijó? Dice allí, salvo los apóstoles. Hoy día nos hemos convertido en creyentes pastor dependiente o líder dependiente, ¿cierto? Dependemos del liderazgo. Si él me lo dice, yo lo hago. Si el pastor me dice que yo vaya a predicar, yo voy a ir a predicar. Usted no necesita esa orden de parte nuestra. La orden ya está, ¿de quién? Del que tiene todo el poder y toda la autoridad. Nos dijo, vayan, prediquen. No podemos, ¿cierto?, allí nosotros, los líderes, prohibir que se predique. O no podemos nosotros, ¿cierto?, allí andarle mandando a los hermanos que ya tenemos toda la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquí entonces están todos allí, ¿cierto?, esparcidos y fueron por las tierras de Judea y de Samaria. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes quejándose y llorando. Ay,
ya no estoy con Pedro, estaba tan acostumbrado a escuchar los mensajes de Pedro. ¿Y ahora quién me va a hacer el devocional en la mañana? ¿Hicieron eso? No, ¿qué es lo que hicieron? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es la orden que el Señor nos dejó. Es la práctica que tiene la iglesia, que tenemos que entender. Es el patrón bíblico que el Señor nos muestra y todos iban anunciando el Evangelio. Avance un poquito, el capítulo 9, versículo 35. Allí está Pedro en una ciudad y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjese, toda la ciudad de Lida se convirtió al Señor cuando llegó Pedro. Qué espectacular, ¿no? Todos allí pudieron escuchar el mensaje y todo ese lugar conoció del Señor. Capítulo 10, versículo 34 y 35. Y aquí está nuevamente lo que yo les decía para hablar. Aquí está la clave, ¿no? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué necesitamos entonces para hablar? Abrir la boca nada más, ¿cierto? Abrir la boca y comenzar allí a compartir. El capítulo 10 nos está hablando que ya no está Pedro predicándole solo a los judíos, ahora está predicándole a un gentil, Cornelio, el primer gentil que va a venir a Cristo, y va entonces allí a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y se fijó lo que dijo Pedro: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es el plan de Dios, es el plan mundial, es el plan que el Señor tiene, que desde aquí, desde diferentes lugares de nuestro país, salgan hombres a todo el mundo o podamos llegar a todo el mundo predicando el Evangelio. A todas partes, en todo lugar. Versículo 43, de ahí mismo, del capítulo 10. Dice, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si hay algo que, hermano, es espectacular del mensaje de salvación, es que el Señor quiere que todos puedan ser perdonados. Ese es el mensaje del Señor. Ese es el mensaje que tenemos que compartir, que en Jesucristo hay perdón de pecado. Todos los profetas anunciaron todo esto. Todo el plan de Dios viene desde el Génesis en adelante, anunciándonos que hay un Salvador para el mundo, para el hombre caído, el hombre que cayó, el hombre que fue engañado allí en el Edén. Dios quiere que todos puedan creer, ¿no? Para que todos puedan entender. Avanza el capítulo 11, versículos 22 y 23. Dice, Hechos capítulo 11, versículos 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Que permaneciesen todos fieles al Señor. Si hay algo, hermano, que la iglesia tiene que hacer, es que todos tenemos que permanecer fieles al Señor. Todavía no había ninguna carta del apóstol Pablo. Hechos capítulo 11, todavía Pablo no ha sido enviado a predicar el Evangelio. No había ninguna información. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los primeros cristianos? Anunciando el Evangelio. Estaban allí compartiendo, predicando. Está llegando las noticias a oídos de la iglesia de Jerusalén. Van a enviar entonces a Bernabé para que vea lo que está sucediendo. Bernabé se regocija, espectacular todo lo que está viendo. Y él les dice que todos sean fieles al Señor. Avanza el capítulo 16, un versículo que me encanta, ¿no? Versículo 5.
Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día había nuevas iglesias, nuevos grupos se iban organizando, nuevas comunidades de fe iban apareciendo en diferentes lugares y se está allí compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Capítulo 19, versículos 8 al 10. El apóstol Pablo está acá en el lugar de Éfeso y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, fíjese, nuevamente aparecen estas palabras, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Podemos decir, hermanos, que todos los de Curicó han escuchado la palabra del Señor? Entonces estamos al debe, ¿no? Porque Pablo en 2 años consiguió que en toda Asia, una región mucho más grande que Curicó, se escuchara de la palabra del Señor. Ahora, quiero aclararle algo, ¿no? Para que lo entienda. Esta palabra discutir que aparece aquí no es lo que nosotros entendemos de ir a enfrentarse con alguien y comenzar allí un alegato y ponerse rojo, abrir los ojos, levantar las manos. No es esa idea de discutir. Es la idea de proponer un diálogo para conversar. Esa es la idea. Y cuando Pablo llegaba a un lugar, les exponía acerca de Jesús, le decía, Jesús es el Mesías. Él murió, Él resucitó. Y comenzaba un diálogo. Ellos nunca habían escuchado de que Jesús era el Mesías, no habían entendido nada de la resurrección, no sabían nada de eso. Pero él comenzaba a explicarle por los profetas, comenzaba a pasar, recuerde, no estaban todos estos escritos que tenemos nosotros hoy día, y él comenzaba a mostrarle y les comenzaba a enseñar lo que la palabra de Dios iba diciendo. Entonces, tenemos aquí que el impacto que está comenzando en la iglesia, esto no han pasado muchos años, ¿no? De todo esto, el impacto que está teniendo en la iglesia, en los primeros creyentes, los de primera generación, los apóstoles, impactaron a su segunda generación, todos los que vinieron después, y ellos fueron ahora por todas partes predicando el evangelio. Y aquí dice que toda en la zona de Asia oyeron el evangelio. ¿Por qué es importante esto, hermano? Acompáñeme a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Pablo escribe y dice, exhorto ante todo, fíjese otra vez aparece el todo, ¿no? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿no? Sí. Y eso echa por tierra, ¿cierto? Un mensaje que hay hoy día que se está dando bastante, que hay algunos, nada más, los elegidos, los privilegiados, algunos, ¿cierto? Eso no está, no hay ningún pasaje que diga eso, ¿no? Es una mala interpretación de versículos que hablan, ¿cierto? Allí que tienen que ver con los elegidos. No tiene nada que ver, ¿no? Pero el Señor quiere que oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los reyes, por cada persona, para que podamos vivir quieta y reposadamente, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso el Señor nos encomendó, con toda la autoridad que Él tiene, con todo el poder, nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es para todos el mensaje de salvación. Fíjese el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese es el hermoso mensaje, ¿no?
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Qué espectacular, ¿no? Porque si usted está pensando, ¿y qué tengo que decir? Bueno, hablar de Jesucristo, lo que Él hizo. ¿Sabe? El mensaje que tenemos que compartir es lo que Dios hizo en mi propia vida. Es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Quiero contarle algo, ¿cierto? Allí muy cortito, una situación que viví, ¿cierto? 3 de junio de 1983. Conocí a Cristo a las 9:30 de la noche en un programa de jóvenes. Allí, ¿cierto? Entregué mi vida al Señor después de haber vivido toda una vida en el catolicismo junto a mis padres. Luego me hice ateo, más o menos 13, 14 años por ahí me hice un ateo y dije, todo esto es mentira, todo esto es falso, no existe Dios, no hay nada. Pero me hablaron del Señor y vine a Jesús. Recibí a Jesús en mi corazón después de haberlo rechazado varias veces. Pero ese día no aguanté más y pude allí recibir a Jesús en mi corazón. Inmediatamente me fui donde mi amada, que está ahí, ¿cierto?, sentadita. Inmediatamente me fui donde ella no me acompañó en esa primera reunión y me invitaron al día siguiente, había otra reunión para jóvenes donde podíamos ir y había que llevar visitas para que también escucharan el mensaje. Y yo fui con todo mi entusiasmo, con todo mi amor y dije, ¿sabes? Conocí a Jesús, me invitaron mañana para que vamos a una reunión, ¿quieres ir conmigo? Y me dijo, no, elige, ¿la iglesia o yo? Y yo le dije, la iglesia. Y ahí peleamos como 2 horas, ¿no? 2 horas discutiendo, claro, pero que no, pero que tú, pero que sí, que ya, y todas las cosas. Después se arrodilló, me pidió perdón, ¿cierto? Allí. No, eso no lo hizo, ¿no? Después me dijo, ¿ya a qué hora es? Me dijo, yo le dije, es mañana a las 5. ¿A qué hora me pasé a buscar? A las 4. Listo, ahí fuimos. Al otro día, el día 4 de junio, ella también recibió a Jesús. Y ahí hemos caminado juntos, ¿no? ¿Qué sabía yo del Evangelio? No tenía ni idea. Lo único que hice fue invitarla. Y ahí está conmigo, hasta el día de hoy servimos junto al Señor y el Señor nos ha permitido todo este tiempo caminar tomados de su mano, ¿no? Entonces, hermano, no es algo tan difícil, no es algo complicado. Nosotros lo hemos hecho complicado, ¿no? No es complicado abrir nuestra boca, invitar a alguien que venga a la iglesia, si a lo mejor es necesario hacer 2 cultos porque se le hizo chico, a lo mejor que esto produzca para poder comprar un lugar más grande. Amén, gloria al Señor. Cuando la iglesia entiende el patrón bíblico que tenemos, ¿qué es lo que hicieron los primeros creyentes? De ir por todas partes anunciando el Evangelio. Qué espectacular poner otra iglesia en Teno, poner otra iglesia, no sé, en Molina, poner otra iglesia aquí en otro sector, 1 o 2 más acá dentro de Curicó, en las poblaciones. Qué espectacular, ¿no? Qué hermoso. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y todo Curicó no va a caer aquí en este lugar. ¿O sí? No cae todo. Entonces necesitamos que esto, ¿cierto?, se produzca allí un gran avivamiento, un gran mover del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Es una característica de los primeros creyentes. Estaban todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que era eso? Obedecían a lo que el Señor les había dicho. Eso es básicamente la llenura del Espíritu Santo. Es obedecer lo que Dios dijo, ¿no? Y alcanzaron al mundo entero de su época. Hoy nosotros podemos hacer lo mismo. Esto no ha cambiado porque ya le dije, el libro de los Hechos no se ha cerrado. Cuando nos disponemos a hablar del Señor, el Señor se encarga allí de poder darnos esas palabras, de poder llegar con el mensaje, de golpear esos corazones. Hay gente que está expectante, que está deseosa de escuchar del Señor Jesús. Esta semana tuve el privilegio de compartir, cada semana buscamos la forma de predicar en diferentes lugares y esta semana pude hablarle a un hombre de más de 80 años. Y él había expresado a su esposa, dijo, no, yo no, para ser evangélico hipócritas como algunos, había ido a una iglesia, no sé cuál, no sé si había sido la misma que estamos nosotros o no, pero años atrás él había ido a una iglesia, vio un problema y dijo, no, para ser así mejor no. Yo estoy bien así, déjenme así nada más. Y cuando comencé a conversar con él, está teniendo algunos problemas de salud, me dijo, ¿sabe, pastor? Toda esta semana he estado pensando que me voy a morir. No estoy bien. Y si me muero, me voy a ir al infierno. Y eso me tiene atormentado. Y le prediqué el Evangelio. Y él le dije, mira, si tú quieres, puedes recibir ahora a Jesús, yo te puedo ayudar.
lo puedes hacer después con tu esposa, ella es miembro de nuestra iglesia, lo puedes hacer con tu hijo, puedo venir otro día, como quieras. Pero tienes que saber algo. Si hoy te mueres, te vas al infierno. El hombre estaba transpirando, sudaba, todo esto le veía, le corría la transpiración. Estamos en invierno, hacía frío y él estaba transpirando. Y me dijo, quiero hacerlo ahora. Recibió a Jesús en su corazón y cuando terminamos de orar me dijo, pastor, gracias, lo único que le pido, ayúdeme para ser fiel al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Llevar a hombres a los pies de Cristo, mujeres a los pies de Cristo, jóvenes, niños. Hace un par de semanas atrás hablé con un joven ahí metido en la delincuencia, complicado su vida. Pudo venir a Cristo. Ayer me escribió, pastor, necesito hablar con usted, necesito ver algunas cositas, quiero hablar con usted. Pensó que estaba en mi casa, le dije, no, estoy por acá. Me dijo, el martes quiero hablar con usted. Perfecto. El Señor está haciendo algo espectacular. ¿Cuándo, hermanos? Cuando abrimos nuestras bocas. Algo tan simple. Cuando hablamos, cuando contamos lo que el Señor hizo por nosotros, cuando compartimos lo que el Señor pudo hablar a nuestras vidas. Todos, hermanos, entonces, tenemos la responsabilidad de alcanzar a nuestra propia generación. Termino con un versículo, 2 Corintios 5:10, un versículo muy conocido, muy famoso. Y esto, amados hermanos, tiene que ponernos la piel de gallina, pararnos los pelos, porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, todos vamos a tener que dar cuenta. ¿Y de qué vamos a dar cuenta? ¿De las alabanzas que cantamos? No. De esa orden que Él nos dio. Porque Él dijo, yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad, ahora vayan, hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles todo lo que yo he enseñado. Y yo estoy con ustedes todos los días. El Señor está con nosotros. ¿Quiere predicar hoy día? El Señor está con usted. ¿Quiere predicar mañana? El Señor está con usted. ¿Quiere predicar el viernes? El Señor está ahí con usted. Está todos los días con nosotros para poder llevar este hermoso mensaje. Todos vamos a comparecer ante Cristo. Todos vamos a tener que estar ante Él, queramos o no queramos, para dar cuenta. Y para recibir, dice acá, según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. O sea, ahora, lo que estamos haciendo ahora. Sea bueno o sea malo. Hay cosas buenas que estamos haciendo, van a estar delante del Señor. Y la palabra malo que aparece allí es la palabra kakos en griego, que es la idea de lo que no tiene valor, lo que es carente de valor. Y a veces hacemos cosas, hermanos, que no tienen ningún valor eterno. Perdimos y desgastamos nuestro tiempo en cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Hablamos con los amigos de la política, que el gobierno anterior, que el gobierno nuevo, que la economía, que está caro el petróleo, y no le hablo de la real necesidad que él tiene, que es Cristo. Hablamos del equipo que colocó lo que va puntero, que la U son los más malos y que no tienen estadio, y criticamos y nos burlamos, y no le hablamos del Evangelio. Hablamos de cualquier tema. Abrimos nuestra boca para hablar muchos otros temas. Pero lo que realmente es esencial, que debe ser una prioridad para nosotros, no lo hacemos. Podemos llegar a tanta gente con el Evangelio. Y sabe, esto es algo de todos. Porque Dios dijo que es para todos. Todos nosotros tenemos que involucrarnos en esto. No es algo del hermano Rodrigo, el hermano Cristian, de algunos de acá de la iglesia. Es de todos. Todos nos podemos involucrar. Todos podemos hablar de Jesús. Les cuento una pequeña historia y terminamos, ¿no? Hay una hermana nuestra allá en el campo. Ella no sabe leer, no sabe escribir. Ella lo único que sabe es ver con las hierbitas. Allí, ¿cierto? Usted dice, mire, me duele la guatita, tómese esta hierbita. Le dice, mire, tengo un dolor por acá, esta hierbita le hace bien. Mire, ¿sabe que ando con este dolor? Tome esto. Ella ve una hierbita y sirve para algo. Todo pasto sirve allá en el sur. Y ella le llega gente para allí, ¿cierto?, que lo puedan ayudar, porque la conocen, que, ¿cierto?, ella hace esas situaciones con las hierbitas, ¿no?
Y ella cuando llega a la gente le dice, mira, dice, yo no sé nada, dice, lo único que sé es que yo no tengo ningún poder, no tengo ninguna capacidad, yo no te puedo hacer ningún ritual raro, solamente tú tienes que creer en Jesús, y si tú querés saber más y querés entender cómo puedes tener a Jesús, yo le digo a mi pastor y él te llama y él te visita. Y ella constantemente me da número de teléfono, pastor, llame a este, y yo ya le hablé, ya está listo, quiere recibirlo, está esperando. Listo, hay que hacerlo, no le puedo decir que no. Y ella lo llaman y la gente le dice, mire, me siento mal, ya mira, te voy a cantar, pero tenéis que hablar con el pastor, tenéis que decirle. No importa que a lo mejor ella no sepa cómo expresar todos los versículos que usted y yo sabemos, pero no es un impedimento para hablar del Señor. ¿Se da cuenta? Todos podemos, hermano, todos podemos compartir de Jesús. Tengo un hermano anciano en la iglesia de Pillalelbún, 84 años. Todos los domingos pide, hermano, pido la oración porque esta semana le voy a trabajar a mi Señor. Se va a las plazas de los pueblos, reparte, lleva 100, 150 folletos, tratados, les comienza a entregar a la gente que conozcan de Jesús, que reciban a Jesús, que entiendan de Jesús. Y él dice, lo voy a hacer hasta que el Señor me dé fuerza, hasta que el Señor me dé vida. Los niños predican, los jóvenes predican, los adultos predican. Todos pueden predicar, hermanos. Usted lo puede hacer. Lo animo a que tome en cuenta los todos del Señor. Pero recuerde, un día todos vamos a comparecer y vamos a dar cuenta. Le invito a inclinar su rostro, es un buen tiempo para orar, ¿no? Ahí en el silencio de su corazón. No tiene que hacer un compromiso conmigo, es con el Señor. Si su deseo desde hoy en adelante es compartir el Evangelio con vecinos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros del liceo, compañeros de la universidad, con gente que no conoce quizás, que el Señor le permite tener contacto, tiene que comenzar a hacerlo desde hoy, hermanos. Esto es algo de todos los días. Este lugar puede crecer y puede explotar en cantidad de gentes si entendemos que todos tenemos esta responsabilidad de llevar el mensaje de salvación. Es algo tan fácil de hacer, solo hay que hablar. Pero a veces nuestros prejuicios se oponen a eso, nuestros pensamientos, nuestros temores. Por eso el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Él está ahí, Él quiere que usted lo haga, Él quiere que yo lo haga. Él quiere que podamos compartir este hermoso mensaje a aquellos que aún no le conocen. Él quiere que todos sean salvos. Que todos vengan al conocimiento de la verdad, que todos entiendan que Jesús perdona los pecados. Y usted puede ser parte de ese gran ejército de hombres y mujeres llevando el mensaje de salvación. Ore al Señor, pídele que le ayude. Él está con usted. Pídele que el Señor le muestre a quién le voy a hablar esta semana, a quién le puedo compartir esta semana. A María, a Carlos, a Juan, Roberto. Pídale al Señor que Él le fortalezca, que Él le ayude, que lo invite luego a la iglesia, que pueda haber nuevas personas que estén llegando, porque usted entendió que tiene esta hermosa responsabilidad. Terminamos orando, ¿no? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has puesto esto tan maravilloso en nuestras manos de ir y compartir el Evangelio a toda criatura. Gracias, Señor, porque es una real necesidad en el tiempo que estamos viviendo. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. La gente está deseosa de escuchar este mensaje. Un mensaje creíble, Señor, un mensaje que realmente pueda impactar sus vidas, Padre Celestial. Que tú le amas, que tú quieres perdonarles, que ellos pueden arrepentirse de sus pecados y tú estás dispuesto a perdonarles, Padre amado. Un mensaje, Señor, tan hermoso, Padre Celestial, que impactó a nuestras vidas, pero ayúdanos ahora para impactar a otros y que puedan conocer cada día más de este hermoso Jesús que un día murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Bendiga a mis hermanos aquí en Curicó, bendiga el liderazgo de la iglesia, bendiga a cada uno de los hermanos, los jóvenes, los niños, las hermanas, cada miembro de la iglesia, Señor, que pueda entender que tenemos una gran responsabilidad. Que cada uno pueda cada día buscar la llenura del Espíritu Santo para poder llevar este hermoso mensaje a aquellos que aún no te conocen. Gracias, mi Dios, por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.